Esto es Mundo Cristiano al Día, producido por noticiacristiana.com. Manténganse al tanto con nosotros sobre el acontecer cristiano y secular. Hoy es 19 de septiembre del 2024. Síguenos en Spotify. Ex-gánster, imposible discipular como Jesús sin hablar de pecado. Noticia Cristiana, com Preston Perry, ex-gánster de Chicago, transformó su vida al aceptar a Jesús. Ahora predica el Evangelio y evangeliza con su testimonio. Perry vio violencia y asesinatos que le hicieron cuestionar la existencia de Dios. Mi tío, que me crió, fue asesinado. Mi amigo fue asesinado. Mis primos fueron asesinados, recordó Perry. Fue difícil para mí aceptar que había un Dios justo, viendo tanta violencia y lucha. A los 16 años, escuchó el Evangelio y comprendió la gravedad del pecado y la realidad de un Dios que odia el mal. Aunque fue difícil, Perry se arrepintió y dejó su vida de crimen. Después de la muerte de un amigo, Perry relató una experiencia con Dios que lo despertó espiritualmente. Sentí que Dios me decía, este eres tú. Estás muerto en tu pecado. Despertar espiritual. Poco después, el Señor le indicó a Perry que viviera con su tía. Allí conoció a Gary, quien lo discipuló a través de su ejemplo de vida. Me permitió seguirlo y pude ver el cristianismo de cerca. Solo necesitaba ver eso. Cuando fue a Nueva York, al supermercado, a jugar baloncesto me llevó con él y lo vi amando a la gente. Lo vi arrepintiéndose de su pecado. Perry comparó cómo lo evangelizaron y la forma en que Jesús enseñó a sus discípulos. Los discípulos no preguntaron cuándo sería el próximo sermón ni el siguiente milagro. En cambio, buscaron aprender observando a Jesús en su vida diaria. Para él, este tipo de discipulado, como el de Jesús, fue mucho más impactante que cualquier predicación o conferencia. Ministerio evangelístico. Hoy, Perry es coanfitrión del podcast With the Perrys con su esposa, Jackie Hill Perry, y tiene 4 hijos. Critica que la iglesia se enfoque en llenar asientos y evitar conversaciones sobre el pecado. No se puede tener una iglesia saludable si no se habla de la naturaleza pecaminosa del corazón. Perry enfatiza la importancia de hacer preguntas que generen conversaciones significativas. Cada corazón tiene un clamor. Simplemente no lo escucharemos si no hacemos las preguntas correctas. Para aquellos que dudan en evangelizar, Perry aconseja seguir la dirección del Espíritu Santo. Dios quiere usarnos a todos como nos hizo de manera única. Nuestra tarea es llevar el Evangelio, y es tarea del Espíritu Santo convertir a las personas a Él.